bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, Alejandro. Bueno, me alegro mucho. Agradecemos a Radio Sónica, el lugar desde donde estamos transmitiendo. Muchas gracias, Matías, el operador técnico de la radio. Muchas gracias, Pablo Rubín, por co-conducir este programa. Pablo Rubín es director de Palermo Online hace 25 años. Y hoy tenemos dos invitados, hoy tenemos tres invitados, en realidad presenciales tenemos dos invitados, dirigentes de partidos políticos, militantes de la política. Con ellos vamos a estar hablando largo y tendido de la actualidad, y con Mariano Rola desde Neuquén, periodista también él, estaremos focalizando un poco más la conversación en qué está pasando en Neuquén, qué está pasando en Vaca Muerta y cómo se ve el país desde esa provincia patagónica. Pero bueno, Pablo, si te parece, ¿arrancamos con los invitados? Arrancamos con los invitados. Tenemos a Sergio Bello, de Principios y Valores, y a Esteban Castro, el gringo, dirigente de la UTEP, de Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Tenemos militantes de verdad hoy en el piso. Ajá, bien. Así que estaría bueno que, podemos empezar por Esteban, que nos cuente cómo fueron los inicios en la política, cómo se inició, porque este programa es un programa que lo que promueve es valorizar la actividad política tan quizás bastardeada por los medios concentrados de comunicación, y finalmente los militantes son los que aguantan la parada. Por eso la primera pregunta es esta, Esteban: ¿cómo iniciaste? ¿Cómo fueron los primeros pasos en la militancia? Bueno, en realidad, durante la democracia, digamos, después del 83, yo tenía afinidad con el peronismo. Y la afinidad era, marchas, pero no considero que tuve una militancia como la que surgió después en los 90, ¿no? Donde ahí empezamos a ver que todas las banderas que reivindicábamos empezaban a caer. Cuando empiezan las privatizaciones, el indulto, toda una serie de cosas que nos empezaron a molestar mucho como peronistas, a un sector del peronismo. Y entendiendo, ¿no?, que había caído el muro de Berlín, que era un proceso muy complejo, pero que nosotros empezamos a ponernos de la vereda enfrente, y más o menos para el 94, 95 empezamos a hacer trabajo de tipo comunitario, barrial, en distintos barrios de Moreno, que empezamos con alfabetización, no teníamos recursos porque no estábamos en ninguna estructura política. Si bien nos reivindicábamos como peronistas, no estábamos en ninguna estructura política, y fuimos avanzando en esa estrategia de trabajo territorial, hasta que muchos años después empiezan un proceso de lucha, sobre todo contra el gobierno de la Rúa, que hace que seamos parte del movimiento piquetero. Hacíamos corte de ruta por la zona de Cuartel Quinto. De hecho, ahí ya me había casado, ya teníamos mejor nivel de organización, pero tampoco es que habíamos crecido mucho. Y después de la caída después de la crisis del 2001, que fue brutal, sobre todo en los barrios populares, fue tremendo el proceso de saqueo, de recomposición. El impacto que tuvo en la economía. Sí, fue una crisis de todo tipo, ¿no? Económica, social, política, de representación, ¿no? Que además era muy difícil pensar en una salida política. No se te cruzaba por la cabeza, digamos. Era todo parecido a como estamos ahora. Finalmente la crisis deviene
en Duhalde, ¿no? Y después de la muerte de Costec y Santillán, se abre el camino para que llegue Néstor. Y ahí, bueno, cambió todo, ¿no? Ya no, muchos de nosotros nos convertimos no dejábamos de trabajar lo social, pero hasta yo llegué a ser concejal en la localidad de Moreno, lo que fui el primer concejal que venía de los movimientos populares, en el 2007. Entonces, es como que éramos un poco el peronismo que había atendido las cuestiones sociales de forma autónoma en los 90 y que de alguna manera era reivindicado por el peronismo que expresaba Néstor en ese momento, ¿no? Así que, no sé, si querés lo cortamos ahí. Fue todo. Después hubo un proceso que fue el de los Cayetanos durante el macrismo, que ellos por ahí merece otra discusión, pero nosotros empezamos a ver, después de la muerte de Néstor, que había un sector de trabajadores que rondaba el 25 o 30% de la población que trabajaba sin derecho, digamos, que tenía trabajo, suponete un vendedor ambulante, un cartonero. Si escuchás el primer discurso de Francisco en el encuentro de movimientos populares, te dice todos los trabajos de los compañeros de la economía popular, y que uno de los principales objetivos era organizar ese sector gremialmente, ¿no? Que merecía organizarse gremialmente. Y eso es lo que intentamos hacer durante el gobierno de Macri. Después, con Alberto, yo creo que hay distintas visiones, pero no profundizamos la organización sindical de esos trabajadores, no pudimos garantizar los derechos que se merecían. Y bueno, y después este gobierno vino principalmente por los movimientos populares, en general, o sea, los que estaban dentro de esta estrategia de organizarse sindicalmente y los movimientos populares de izquierda que tienen otra concepción, ¿no? Que nunca dejaron de movilizarle a Alberto, digamos, con otra concepción de... No la nuestra, no la de economía popular, ¿no? Esteban, ahora pasamos Sí. a Sergio el Bicho Bello. Sergio, ¿cómo arrancaste en la política y llegaste a Principios y Valores? Uno arranca en su juventud. Éramos pibes de 15, 16 años. Todavía estaba el proceso militar, proceso de destrucción nacional. Con el ansia que te da la juventud de querer cambiar una realidad. Yo provengo de una familia netamente peronista. Mi viejo laburaba con sectores gremiales bastante importantes para la época, alineados en la CGT Brasil. O sea que ya vengo de aquella época. Empezamos con los secundarios y siempre dentro de la estructura orgánica del Partido Justicialista. A diferencia de acá del compañero, yo provengo netamente del Partido Justicialista, pero otro Partido Justicialista, no el que funciona hoy día. Principios y Valores estoy porque a Guillermo lo conozco desde aquella época. Me considero amigo de Guillermo Moreno desde aquella época, aunque más de una vez nos hemos mirado como para agarrarnos a trompada. Más de una vez me ha querido agarrar el cogote y más de una vez él me ha querido agarrar el cogote a mí, pero forma parte del peronismo de aquella época también. Es el folclore peronista. Parte del folclore. Y ahí llegó a Principios y Valores. Yo estuve en la gestión con Néstor desde el principio, colaborando con Guillermo en la Secretaría de Comunicaciones al comienzo y después en la Secretaría de Comercio durante toda la gestión de Guillermo. Estuve a cargo del control de los acuerdos que se hacían con los mercadistas, con los minoristas, con los supermercados mayoristas, Mercado Central, control del mercado de Hacienda de Liniers,
sobre todo en los acuerdos, puntualmente en los acuerdos que se lograban, que se hacían. Es mentira eso que se controlaban los precios. Es toda una mentira. Se controlaba lo que se acordaba, nada más. ¿Vos estuviste en esa sesión de Papel Prensa? ¿En la asamblea? Yo fui director de Papel Prensa. Estuve en la asamblea. Mira. Fui el que fui a comprar el casco y los guantes de juguetes al mundo del juguete en Florida. Mirá qué interesante. Por el cual tiene la causa Guillermo. Una causa que es una payasada, como el Clarín miente, también es una payasada. Son dos payasadas. Y la causa del INDEC es otra payasada más. Ya la justicia determinó que los datos eran esos. Es muy gracioso eso. Nosotros, cuando tuvimos el pico de inflación de la gestión de Guillermo en comercio, era una hiperinflación, según los medios hegemónicos, ¿no? Y si lo analizás, tuvimos la mitad, la máxima inflación nuestra fue la mitad de lo que es la mínima de Milei. Hoy te dicen que la inflación está controlada y está a la baja. Claro. La nuestra, que era un descontrol, es la mitad de lo que es la mínima de hoy. Eso te da la pauta de quienes comunican. Exactamente. ¿Vos querés entrar a Neuquén? No, todavía no. A mí me gustaría que los invitados definan al gobierno de Javier Milei antes de entrar a Neuquén. Dale, vamos. ¿Cómo tenemos ¿En 2 palabras? ¿En 15 frases? ¿Cómo? Que los definan, para que lo entendamos todo, porque es muy raro que esté gobernando Milei. Es raro. Entonces, bueno, los invitados están acá para ayudarnos a pensar por qué llegó Javier Milei a ser presidente. Dale. Esteban, ¿por qué llegó Milei a ser presidente? Mira, yo insisto con que hubo un proceso de concentración económica, avance tecnológico y trabajo de redes que nos pasó por encima en un momento. Y que nosotros, digamos, la concepción peronista es que un movimiento nacional tiene como eje, o sea, la columna vertebral es el movimiento obrero. Y del 76, de la dictadura para acá, salvo el proceso de Néstor y Cristina, que, digamos, incluyó muchísimos más trabajadores, pero que igual no alcanzó, fue un proceso de desgaste, de fragmentación de la clase trabajadora. Entonces, ese desgaste y esa fractura hace que vos, como trabajador, te cueste pensarte como parte de la clase trabajadora. Si una persona que hoy hace, ¿no?, que sale a trabajar en el Estado y tiene que hacer Uber y después hace otro laburo. Se cree un empresario. No sé qué se cree, pero es muy difícil que vos sientas lo mismo que sentían los compañeros hasta el 75, que estaban todos afiliados a los sindicatos y se sentían parte del movimiento obrero organizado, que era movimiento obrero organizado, ¿no? Nosotros empezamos a plantear que al no ser toda una sociedad asalariada como en los 70, podíamos hablar de movimiento de los trabajadores, para que incluyera a todos los trabajadores que están trabajando comunitariamente, las compañeras los clubes de barrio, las compañeras que hacen que trabajan en centros comunitarios, todo lo que se le denomina economía del cuidado como parte del trabajo, de asistencia, ¿no? Los pobres asistiendo a los pobres. Para nosotros eso también es trabajo y merecía tener derechos laborales. Bueno, todo eso que se fragmentó y que no tuvo derechos, bueno, apareció Milei a los gritos, haciendo planteos, obviamente mentirosos, pero haciendo planteos como, por ejemplo, voy a dolarizar, ustedes van a ganar más plata en dólares. Obvio, digamos. Hubo gente que dijo, bueno, estoy ganando 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares, ¿no es cierto? Toda una sarta de estupideces. Y después la definición de casta, que no es una definición de él, que viene de Europa, pero que pegó duro, ¿no?
Tan duro como que los compañeros de los movimientos populares eran gerentes de la pobreza, ¿no? Esa idea de gerente de la pobreza, eso entró en una parte de la sociedad. Nosotros habíamos peleado por algo que para nosotros era central, cuando decíamos, mirá, este vendedor ambulante trabaja y se gana un ingreso con lo que hace. Suponete que vende cosas de Arcor, pero no tiene una relación laboral con Arcor, pero le vende las cosas a Arcor, como vendedor ambulante. Entonces tiene que haber algo que ponga el Estado, que lo denominamos salario social complementario, y que todo el mundo le siguió llamando plan social, pero no es un plan social. Plan social son los planes que pretenden los organismos internacionales de crédito. Nosotros dijimos, estos compañeros trabajan, se hacen de un ingreso pero no llegan a fin de mes, entonces tienen que tener el salario social complementario hasta que exista el pleno empleo. No es que era para siempre, digamos, ¿no? Hasta que vos logres un gobierno que diga, acá hay pleno empleo y se acabó. Cosa que es mucho más difícil que antes, mucho más, porque por lo que te estoy contando. Entonces, Milei es el emergente de toda esa crisis, con un discurso que en realidad, yo creo que Guillermo Moreno lo define muy bien, es un globalizador extremo, ¿no? Dice, porque él dice, soy anarcocapitalista, que no existe esa definición. Es la expresión de la globalización neoliberal extrema, digamos. Nada de Estado ni para, digamos, por ejemplo, para definir las mínimas cosas que se necesitan, y que lo privado resuelva todo. No existe en ningún país del mundo eso, pero lo logró instalar. Y bueno, en las últimas elecciones que ganan, la verdad que tuvo un ayudín muy importante de Trump. Ahí ya es otra cosa, ¿no? Es mucha gente pensando que se venía una crisis tipo 2001 y eso te desestabiliza de una forma tremenda y dijeron, bueno, no, vamos a salir a votar, y ganaron. Ahora, está ganando la derecha en gran parte de Latinoamérica. Entonces es un fenómeno mundial, digamos. Es un fenómeno que avanza sobre Latinoamérica, que lo deja sin derechos a los trabajadores, que acaban de poner en discusión una reforma laboral, que es una reforma que nos lleva al preperonismo, casi al esclavismo, ¿no? Donde no va a tener nadie derecho. O sea, hoy tenemos casi un 50, yo te diría que más, de población económicamente activa sin derechos. Y yo creo que va a ir al 80, digamos, tranquilamente. Ya lo tengo en líneas, diría, ¿no? En realidad por Meet, a Mariano Rola, periodista en la ciudad de Neuquén. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Alejandro, ¿cómo te va? A vos y a todos los que están ahí. Bueno, gracias, Mariano, por esta comunicación. Mira, contanos, desde Neuquén, ¿qué análisis haces de la situación actual de la Argentina, en particular después de estas últimas elecciones, analizando un poquito cómo fue el resultado en la provincia de Neuquén? Hoy Neuquén suena como la provincia donde está la joya de Argentina, el futuro de Argentina, con Vaca Muerta, y también un poco con un gobernador, Rolo Figueroa, que vino a desbancar al movimiento popular neuquino, o ser una versión del movimiento popular neuquino, vos me dirás bien, luego de 60 años, que actualmente tiene que andar esto de surfeando también entre sus propios objetivos y los del gobierno nacional. Bueno, mira, a ver, el resultado de la elección, yo creo que era un resultado esperado, más allá de los candidatos locales o de los candidatos reciclados que tuvo la Libertad Avanza en Neuquén, que gana claramente Javier Milei, o sea, la gente lo apoyó. Obviamente que Javier Milei sacó muchos menos votos, o la Libertad Avanza sacó muchos menos votos que cuando Javier Milei fue candidato a presidente en la primera vuelta, ¿no? Después en la segunda vuelta sacó el 60% de los votos, pero en la primera vuelta había ganado, pero ahora se sacaron muchos menos votos. Claramente, algunos podrán decir, bueno, me imagino que los candidatos de la Libertad Avanza acá dirán,
sacamos los votos nosotros. En realidad yo creo que los votos los sacó la Libertad Avanza, el sello de la Libertad Avanza, porque en definitiva, digamos, quien encabezó la lista de senadores, era la diputada nacional hasta ese momento, que había sido aliada de Rolando Figueroa, que ya había pasado en una corta carrera política de 6 años, ya había pasado por 4 o 5 partidos políticos. Con lo cual la pertenencia es bastante floja, digamos, en ese sentido, ¿no? Y el que entró como segundo senador es Servi, que era diputado Juntos por el Cambio, venía del radicalismo, había salido casi último en la última elección de gobernador. Entonces medio, digamos, es difícil de evaluar que los candidatos hayan juntado los votos. Yo creo que la que ganó es el sello, el que ganó fue el presidente. Con respecto a la provincia de Neuquén, bueno, sí, la provincia de Neuquén hace muchos años que todos los que fueron candidatos a presidente y los que son presidentes se cuelgan de Vaca Muerta. Vaca Muerta hoy está produciendo mucho más que antes, pero la realidad es que en la provincia de Neuquén prácticamente no derrama toda esa situación. ¿Ah, no? Vos vas a Nielo, que es la capital de Vaca Muerta, y no es Dubái. Es más parecido a la Villa 31. Bueno. Entonces no tenés agua, no tenés servicios, te querés pagar un alquiler, te sale una fortuna, porque por supuesto están las empresas petroleras. Entonces todo se encarece. La capital de la ciudad de Neuquén, que ha crecido muchísimo, ha crecido al calor de Vaca Muerta, porque claro, como en esos sectores no tenés servicio ni infraestructura, todo se viene para acá. Y la gente en otras partes del país dice, bueno, Vaca Muerta, sobra la plata, se vienen y se encuentran con que no es tan fácil entrar a la actividad petrolera. Entonces después, obviamente, se transforman en un problema social para la ciudad y para la provincia, ¿no? Rolando Figueroa es una persona del MPN, nunca dejó de ser afiliado al MPN. Él en su momento no quiso ir a la interna del Movimiento Popular Neuquino, y se armó otro partido, fue por afuera, se juntó con el PRO, con un sector del PRO, con un sector del peronismo, con un sector del radicalismo, y con un sector del MPN, llegó al gobierno. Y bueno, hoy está más aliado al MPN que otra cosa. Yo siempre sostuve durante la campaña que era la peor versión del Movimiento Popular Neuquino, y de hecho hoy tiene muchos problemas internos, porque mucha gente que se jugó por él en la campaña quedó afuera por ministerios que ocupan en realidad el kirchnerismo, el PRO, y que no significan grandes números en votos acá, y de hecho perdió la última elección, o sea, salió segundo, habiendo puesto todo el aparato y habiendo tenido a todos los intendentes de la provincia, incluido al de Neuquén Capital, apoyándolo. Entonces, digo, la gente en Neuquén vota muy distinto cuando vota elecciones nacionales, provincial y municipal, pero me parece que también se refleja un poco esta realidad de decir, bueno, cuesta un poco despegar. La provincia tiene mejores números, por supuesto, porque hemos tenido muchísimos más ingresos por regalías desde que asumió Milei. Cuando Milei asume que también cambia el precio del dólar, por supuesto que a nosotros eso nos benefició en las arcas provinciales, pero vuelvo a decir, después no derrama en lo que tiene que ver con infraestructura. Hoy tuvimos, hace un mes atrás, la provincia volvió a tomar un endeudamiento supuestamente para hacer obras. Esta historia ya la vimos muchas veces en Neuquén, después las obras no se hacen claramente. Y tenemos mayores ingresos, sí, no por coparticipación, pero sí claramente por regalías, y sí por impuestos provinciales como ingresos brutos y sellados, producto también de la actividad en Vaca Muerta, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Pensaba que nos ibas a dar un panorama un poco más optimista. De hecho, Pablo Rubín, el co-conductor del programa, estaba evaluando ir a mudarse a Nielo. Sí, quería ser del gremio petrolero. Yo te diría que a Nielo no te vayas a vivir. Es una recomendación que te doy. Pero venía a visitarlo. Yo creo que la gente tendría que recorrer eso. Yo sostengo hace mucho tiempo en la radio, ya en su momento cuando se hizo el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, o se anunció que se hizo durante la gestión de Zapag, que Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta. Ahí fue donde dijeron que esto iba a ser Dubái. Bueno, la verdad que no es Dubái. Estamos muy lejos. A mí me encantaría ser Dubái, pero no somos Dubái ni por casualidad, y no tenemos ni rutas.
se nos mata a la gente que va a trabajar a la actividad petrolera porque las rutas provinciales son un desastre. Le tenemos que pedir a las empresas petroleras que se comprometan. Ahora van a poner peajes y a pedirle a las petroleras que hagan asfalto. Las petroleras pagan sus regalías, pagan sus impuestos y nadie sabe en el Estado qué se hace con esa plata. Bueno, yo creo que la Argentina necesita replantearse muchísimas cosas. Obviamente que creo que también, y recién estaba escuchando el debate, yo estoy a favor de una reforma laboral. Si a mí me dicen que la reforma laboral va a negrear a la gente, bueno, hay que acordarse que el 50% de los trabajadores en la Argentina vienen negreados hace mucho tiempo y a nadie les preocupó. Y eso genera otro problema, el déficit en las cajas jubilatorias, que la gente cuando llega a la edad jubilatoria hay que andar haciendo moratoria y sacar plata de otros lados o generar impuestos que pagamos entre todos, porque la Argentina ha sido durante décadas un gran desorden, todo parche, todo pensando en la próxima elección, y bueno, me parece que eso es un tema que la Argentina debería cortar por lo sano. Creo que hay que debatir de fondo las reformas impositivas, la reforma laboral que para mí es necesaria, y yo creo que hay que replantearse cuál es el rol del Estado, porque hasta acá el Estado benefactor, a los únicos que ha beneficiado es a la clase política, que entraron todos pobres y salieron todos millonarios, y la gente cada vez más pobre. Claro, vos tirás la bomba y ahora corto la comunicación y seguimos nosotros acá, ¿no? Bueno, los dejo en el debate, no hay problema. Bueno, nada, Mariano, Pablo, ¿querías preguntarle algo? No, lo vamos soltando, vemos que está manejando en una ruta hacia Nielo, a ver si tiene algún accidente todavía. Un pozo. Cuidado con el pozo. Bueno, Mariano Rola desde Neuquén, él es periodista. Gracias, Mariano, por esta comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo. Así que bueno. Sí, una lástima no poder contestarle porque. Ahora le contestamos, pero. El planteo de la reforma laboral en este contexto es un. Ahora llegamos a la mitad del programa. Vamos con los auspiciantes. Dale. Y volvemos, entramos con tema de reforma laboral y seguimos. Muchas gracias. Midas Peluquería. Viví la experiencia Midas, donde el cliente está en el centro de la escena. Encontranos en pleno Palermo, Scalabrini Ortiz 3174. Turnos al 1161 54 58 49. Midas Peluquería. ¿Confían en este programa? Midas Peluquería. El mejor salón de belleza de Palermo se ubica en Scalabrini Ortiz 3174. Cuenta con los mejores profesionales y productos. Viví la experiencia Midas. Turnos al 11615458846. Imanes Magneto. Los mejores imanes comerciales los encontrarás en www.imanesmagneto.com.ar. Y, administrador de consorcios Reisian. ¿Problemas en el consorcio? Asesórate con el Dr. Mariano Reisian y viví una experiencia única de administración. Llámalo al 1150361826. Bueno, volvemos luego de los auspiciantes, a quienes agradecemos profundamente, a Midas Peluquería, un gran salón de belleza con los mejores productos, con los mejores profesionales en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 3174. Muchas gracias a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales, los encontrás en www.imanesmagneto.com.ar, y agradecemos especialmente al administrador de consorcios, el doctor Mariano Reisian. Y si tenés algún problema con las expensas, medianeras, problemas con los vecinos, ruidos molestos, lo llamas a Mariano y te arregla los administra problemas. Eficientemente los recursos volcados a las expensas y hasta por ahí las baja un poco. Lo puedes llamar. Bueno, muy bien. También lo puedes encontrar en Instagram, en Administración de Consorcios Reisian. Y bueno, luego de estos pequeños comerciales, nos quedamos un poco con la palabra de Mariano. A mí me sorprendió el panorama de Neuquén. Me imaginaba
Neuquén es una de las ciudades, creo que la segunda o la primera que más creció desde el último censo al último, ¿no? Que fue el 2021, 2022. La ciudad de Neuquén creció muchísimo, está a 80, 100 kilómetros de Añelo. Mariano no lo mencionó, pero está cerca y lejos, y es verdad que la gente prefiere ir a vivir a Neuquén y hacer esos. Como acá hay mucha gente que vive en Pilar y viene diariamente a trabajar, eso sucede algo parecido en Neuquén. Pero no me imaginaba un panorama tan desolador. Claramente Neuquén tiene buenos ingresos, seguramente le está faltando, como decía él, una administración desde el Estado que vuelque esos ingresos hacia la gente, en infraestructura y en otro tipo de políticas públicas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando del gobierno de Javier Milei. Si querés también podés incluir el tema de la reforma laboral, tal vez hoy el gran tema que se empieza a instalarse en el Congreso Nacional y empieza a instalarse en el mundo de la política, pero por ahí, ¿qué sentís vos? ¿Por qué, como dijo Pablo, por qué llegó Javier Milei? Y te tiro como una introducción. Esteban mencionaba una serie de factores, pero me pareció a mí que no incluía tampoco una autocrítica respecto de el movimiento peronista que ha gobernado en los últimos años. Yo soy todo autocrítico. Que creo que por ahí un poco también tiene que ver, ¿no? Bueno. Primer punto, la pandemia. La pandemia hizo desastre en la psicología de la gente. Desastre. Imagínate que estuvimos encerrados en casas donde la única comunicación que teníamos era un celular, sí, y la televisión. En ese ámbito hicieron un excelente trabajo de redes, trabajaron muy bien con las redes sociales, sobre todo con los pibes, eran los que tenían más interacción con las redes sociales. Por otro lado, no había del gobierno peronista, a mí me cuesta decir que Alberto Fernández es peronista, pero bueno, digamos que por ese lado llegó. No había una respuesta y como que se quedaron muy cómodos y tranquilos durante 2 años viéndola pasar, ¿no? Vos calculá que durante 2 años se frenó un país. Sí. Se frenó un país, el comerciante se arruinó. Anda a hablarle a Alberto Fernández, a cualquiera que laburaba en el día a día, que tenía que salir de la casa para ganarse el mango. Y ese tipo te putea en 8 idiomas. En ese interín apareció este personaje que en un primer momento, yo lo vi desde la primera vez que apareció en América, en el programa ese de... ¿Cómo se llamaba? De Fantino. No, de Fantino no, lo conducía el otro pibe. Sí, sí. Viale, Jonathan Viale. No, tampoco. Jonathan Viale era un panelista. Un panelista. Sí. Del Moro lo conducía. Bien. Y apareció el loco este con peluca diciendo para mí manera de ver las cosas y de pensar y de ver la economía de un país. Barbaridades, que al exitoso no había que cobrarle impuestos, barbaridades, que las mismas barbaridades que dice ahora. Sí. Lo que pasa es que en aquel momento todavía se lo tomaba como para la joda, mirá este personaje que apareció en la tele. Bueno, llegamos acá. Porque Milei para mí no conduce nada. Es un mamarracho. Los que conducen son los verdaderos dueños de la Argentina, que tienen la capacidad de reciclarse, porque la verdad es que cada 10, 15 años nos vuelven a vender el verso de la reforma laboral, que si no se pagan impuestos los capitales van a venir. No vuelven ni los capitales nuestros. Los norteamericanos estúpidos no son. Ellos saben dónde está cada dólar. Y el pueblo argentino tiene atesorado más dólares que la deuda que tenemos. Sí. O sea que, viste, cuando vos vas a pedir dólares al exterior,
te dicen usen los de ustedes. Nadie va a venir a invertir. Pero hay como una verdadera casta que está enquistada ya desde el proceso militar. Yo esta película que estamos viendo ahora, creo que ya la vimos 4 veces. La vimos durante Martínez de Oz y el proceso militar, que desmovilizó los movimientos sociales, los gremios, los desmovilizó y los violentó. La vimos durante Carlos Menem, 10 años de Carlos Menem. La vimos durante Mauricio Macri, del 2018 al 2020, al 2019, que no supo qué hacer, durante 2 años, previo endeudamiento en el 2016 y 2017. Eso ya te ata y te condiciona la política. Y la estamos viendo ahora. Lo que ellos tienen, que son los personajes que no vemos, los Sturzenegger de la vida, los Patricia Bullrich de la vida, que están siempre ellos en lugares expectantes, se retiran pero vuelven. Ya es como que tienen todo el circo armado. Y los movimientos populares como el peronismo no supimos romper con eso todavía. Sí. Entonces vuelven, y cada vez vuelven con más fuerza, y cada vez vuelven y van más al hueso. Ahora bien, con esta reforma laboral moderna, te la quieren vender como una reforma laboral moderna. Moderno las bolas, hablando mal y pronto. Es volver al siglo XIX, es volver a la esclavitud, es volver a que te paguen con chapitas para que compres en el almacén del pueblo, es volver a la forestal, es volver a todo eso. Es que el trabajador sea un elemento más de la maquinaria productiva de ellos. Y fíjate el ejemplo que te da Milei. 1920 éramos potencia. ¿Potencia de qué? ¿Potencia de qué? Si la gente estaba cagada de hambre en la calle, vivían todos hacinados. Eran potencia una élite, eran los dueños de la tierra. Claro, si producir carne acá salía 8 veces más barato que lo que salía a producir en Europa. La gente que era la dueña de la tierra vivía muy bien, y de ahí tenían los grandes palacios de la ciudad de Buenos Aires, el interior del campo, el Palacio Unzué de Mar del Plata, lo tenés todo de esa época. ¿Sí? ¿Cómo se invertía? Se invertía para ellos, no me vuelvan locos. ¿Viste? Y entonces, Sergio, ¿cuál es la propuesta que tiene tanto Principios y Valores como la UTEP, como el Campo Popular, para enfrentar este ajuste, y cuál va a ser la propuesta hacia las clases medias, que finalmente una parte de ellos votaron a Milei y ahora estamos como estamos? La pregunta es para los dos. Nosotros lo vemos como que hay que volver al peronismo. La única alternativa a este gobierno es el peronismo, pero el peronismo de la década ganada, donde los movimientos populares estaban representados, donde los gremios estaban representados, todos tenían participación y se negociaba acorde a las posibilidades, con un Estado rector que ordene, no que mande, que ordene, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y generar trabajo, generar las condiciones energéticas, y tenemos que tener la energía barata, sí o sí, si queremos competir. Regular la economía la tenés que regular, porque vos no te podés abrir a China. China es otra cosa muy particular, porque China se hizo potencia con la plata de los que ahora se quejan de China. Las grandes empresas mundiales se fueron todos a China a producir. Los chinos estuvieron muy bien, fueron muy vivos. Salía más barato. Por eso. Pero nosotros no nos podemos abrir ni a China ni a Estados Unidos. Bueno, hoy que estamos con que Estados Unidos te condiciona porque estamos endeudados hasta la coronilla. Es más, nunca en mi vida vi que el pueblo argentino, que un sector de la sociedad argentina festeje el anuncio de un crédito de $20.000 millones de Trump a Milei. Una locura, estamos viviendo verdaderamente una locura. Y todo eso, como volví a decir antes, es parte de la pandemia. La pandemia hizo mucho daño en la psiquis de la gente y bueno, hoy parece como que no pasó.
pero pasó y sigue haciendo. El daño que hizo fue irreparable. Es irreparable. Esteban. No, ojalá que no sea irreparable, porque si no estamos... No, para eso tenemos que volver a levantar las banderas del peronismo, tenemos que plantear un programa económico donde el Estado interceda entre los diferentes actores de la sociedad, sean las cooperativas, cooperativas de trabajadores, sindicatos, empresarios, todos integrados, y un Estado rector. Esteban. Sí, digamos, nosotros coincidimos con eso. Ahora, eso puede tardar mucho tiempo. Mientras tanto, hoy la situación de los sectores más vulnerados por este sistema es tremenda. Entonces, yo me acuerdo que Guillermo Moreno planteaba, esto lo tiene que resolver la política, Incluso alguna vez tuvimos una charla, porque yo soy más de querer salir a la calle, digamos, ¿no? De hecho, la semana pasada hicimos 7 cortes que los propuso la UTEP, o sea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, con la comisión directiva los propuso, todos estuvimos de acuerdo, hicimos 7 cortes para expresar nuestro repudio, por un lado, a la reforma laboral, y por el otro lado, que el salario social complementario que cobraban nuestros compañeros hoy está en 78.000 pesos. Y nosotros habíamos logrado que fuera la mitad del salario mínimo vital y móvil. Y además sin trabajo, digamos, porque cualquier rama de la economía popular está sin trabajar. A los vendedores ambulantes los persiguen, los cartoneros, por ejemplo, se trae basura del exterior. No pueden, el cartón se vino a pique. Las textiles cooperativas, bueno, con lo que viene de China, han hecho pedazo. O sea, además de eso, están cobrando ese salario. Entonces, hicimos los 7 cortes, pero, digamos, después de la derrota del peronismo, ya con Guillermo le dijimos, bueno, lo único que puede resolver es la calle. La calle organizada, ¿no es cierto? Las movilizaciones tienen que ser en paz. Si hay problemas, digamos, va a ser porque el gobierno quiere reprimir, no porque los trabajadores nunca quieren ir a hacer desastres. En general, yo he participado de cientos y cientos de movilizaciones. Nunca fuimos nosotros los que provocamos los desmadres, siempre fue la represión por parte del gobierno. Nos pasó con Macri, pasó en la dictadura, pasó con Menem y bueno, y va a pasar con esto, digamos, y sigue pasando. En este caso, la marcha. Fíjate, los miércoles no paran de reprimir a los por deporte, reprime por deporte. Sí. ¿La marcha de la CGT llega un poco tarde o llega justo? Mirá, la CGT es, para mí, es de alguna manera ordenadora del conflicto social en general. Y viste que es como un elefante, digamos, donde vos tenés que articular con todos los sindicatos, la discusión con los movimientos populares, que son, digamos, de querer salir antes, ¿no? Por eso salimos antes nosotros el otro día. Los cortes, por ejemplo, fueron ninguneados por los medios de comunicación, casi nadie lo dijo, pero los hicimos en Liniers. Yo me enteré solamente el de Puente Porredón. Estaban en Liniers, en Puente Saavedra, en Puente La Noria, en La Plata, en todos los ingresos a capital. Lo que nos falta es un proceso de articulación, digamos, gremial y político gremial. Digamos. Los trabajadores tenemos que discutir política. No es que por ser la columna vertebral no podemos discutir política. Entonces, con la CGT siempre discutíamos, ¿qué se hace con lo que queda fuera de la formalidad del trabajo? Por lo tanto, no puede estar en la CGT. Sí. ¿Cómo se hace para integrar, para que ese sector sea parte del debate político sobre el trabajo? Y eso no lo podemos lograr. Entonces, eso son cosas que después las pagás.
Después se terminan pagando. No tienen representación en la CGT los movimientos. No, porque en los movimientos populares la mayoría de los compañeros no tienen un recibo de sueldo, no tiene un patrón. Claro. Acá el problema es que no hay patrones que te contraten. Todo ese 50% que está afuera no tiene un patrón que lo contrate. Entonces vos, ¿cómo lo tenés que organizar? Como cooperativa. Pero andá a organizar como cooperativa a millones de personas. Necesitas una fortaleza, digamos, estratégica del Estado para que contribuya en ese proceso, que nunca lo logramos, digamos, porque con este gobierno es imposible, con los gobiernos nuestros también. Es muy difícil, digamos, te quedás muy solo. Entonces la discusión es entre los trabajadores. Yo creo en el movimiento nacional, ¿no? Que es el peronismo. Ahora, el peronismo es peronismo en tanto y en cuanto tenga la columna vertebral de los trabajadores. Y la columna vertebral es desde el que trabaja de tachero hasta el que trabaja de cartonero. Eso no se pudo resolver. Y mientras eso no se pueda resolver, va a ser muy difícil. Por supuesto, podés tener un proyecto político de mañana que aparezca y diga: che, mirá, vamos a hacer vías férreas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y va a haber trabajo, ¿no es cierto? Vamos a hacer 500.000 viviendas por año y vas a tener trabajo. Vamos a generar nuevas ciudades y vamos a tener trabajo. Eso es lo que hizo el presidente de China en estos últimos 15 años. Claro, por supuesto. Y bueno, hizo lo que hizo Perón cuando, ¿entendés? Hizo 500.000 viviendas por año. ¿De cuándo más se hicieron 500.000? En esa época, 500.000 viviendas por año. Entonces, puede haber un proyecto político que integre de otra manera, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? El mientras tanto es el problema. Esa es la pregunta. Bicho, ¿qué hacemos? Hay que seguir aguantando, hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando, hay que programar, hay que... el mejor ministro que tuvo Néstor Kirchner hoy está preso, Julio De Vido, que tenía todo un programa de desarrollo desde ferroviario hasta de vivienda, que lo iba llevando acorde a las necesidades y a las posibilidades que iba teniendo, ¿no? Planificado. Tiene que haber planificación. Nosotros, la audiencia ya se dará cuenta, somos exactamente lo contrario a lo que nos gobierna hoy. Desplanifican, no planifican nada. Nosotros estamos de acuerdo con una planificación ordenada. Vos hoy no podés construir, sería el ideal, 500.000 viviendas por año, pero no tenemos la capacidad productiva para 500.000 viviendas por año. Se nos desbandarían los precios porque se acopiarías todo el cemento, el hierro, lo tendrías que acopiar una solo, que sería el Estado. No, eso es imposible. Hoy, para eso tenemos que generar mayor producción de cemento, de bienes, de servicios. Planificar. Pero mientras todo. tanto, lo único que se van son las empresas, inclusive las multinacionales se están yendo porque no hay planificación. Las empresas multinacionales trabajan y planifican 20 años. No planifican a ver qué va a pasar mañana. Y están viendo que esto es un desastre. Que este muchacho se levanta con el culo al norte, o ya Caputo lo conocen. ¿Entendés? Caputo es un operador de mesa de dinero, no es ni economista ese muchacho. Es un carry trade, esto pongo, saco, gano, pierdo. Es un timbero el pibe. Estamos en manos de un timbero y de un demente, loco. ¿Entendés? De un pibe que cree que sí, el mundo se maneja, que se tiene que manejar acorde a las necesidades del mundo. Si acá se necesita una ruta, que la haga el privado, el que la va a usar. Es imposible eso. Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser entonces finalmente las propuestas que va a tener el campo popular para dentro de 2 años? Pablo diría, el diagnóstico más o menos está hecho. Es: la pandemia fue devastadora, vino un sector con tecnología, con manejo de redes, que no planifica, que no genera políticas públicas, que es un timbero,
es como que es difícil decir, che, ¿cómo pudo haber gente que vote esta opción, así presentada de esta manera? ¿Qué había del otro lado como para que ganen estos personajes con esta propuesta? Y no solamente hablo del peronismo, porque también estuvo Juntos por el Cambio, que terminó perdiendo la elección, salió tercero en una elección que se suponía que 6 meses antes podía llegar a ganar. Si la propuesta sigue siendo verlos a los demás que hacen todo mal y no pensar en qué otra propuesta alternativa superadora se puede presentar, me parece que hoy estamos como estamos, ¿no? Esa es la capacidad de lo que te decía antes. Tienen la capacidad de venderse como lo nuevo. Y así estamos por culpa de Cristina y Alberto. Dejan de lado a Macri, que es el dueño de la justicia. Estamos por culpa, así, por culpa de La Chorra y de Alberto. Pero es como simplificar que la gente no sabe pensar. Más o menos. Bueno, no, es que no es así. Bueno, pero un 40% entonces le sumamos. El gorilismo en la Argentina, ¿cuánto sacaron? ¿El 30 y pico por ciento? ¿Cuánto sacaron? ¿El 38? Pero 39? siempre hubo ese sector. Siempre y sin embargo el peronismo ha ganado elecciones con 40 y pico, con 50 y pico por ciento. Lograron. Y en la última no sacó tampoco tan bajo. No, el peronismo tiene su base. Entonces, como el gorilismo tiene su base. No es que el gorilismo ahora está en auge. No, y una gran abstención. Que esa es la desesperanza, ¿no? El 40% de la sociedad no va a votar. Bueno, viene bajando paulatinamente y es preocupante. Pero sobre el tema de qué hacer, digamos. Esa es la gran pregunta. Mira, ahí Francisco, el Papa Francisco, que habría que leerlo un poco más, él planteaba que nosotros teníamos que tener una mirada de la periferia al centro. No, entonces cuando vos vas, a mí pasa, ¿no? Cuando voy a las asambleas barriales, viste, como todo, yo viví 20 años en Barrio Popular, pero no venía del Barrio Popular, venía de un sector de clase media baja, digamos. Sí. Entonces vos siempre te crees que sabés más que los demás, porque inconscientemente va bajando línea. Hasta que un día nadie te da pelota, podés bajar línea, no me sirve, no te doy bola. Y entonces tenés que empezar a escuchar. Y ese era un planteo de Francisco, ¿no? Empecemos a escuchar. Por ejemplo, hace poquito hicimos una asamblea, un día feriado que vinieron 50 compañeros, ¿no? Igual, vinieron. Yo pensé que no iba a venir nadie, lo hicimos igual, 50 compañeros. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a nosotros el salario social complementario se termina en abril. No lo van a querer pagar más este gobierno. ¿De ustedes de qué trabajan? Y cada uno te iba diciendo de qué trabajan, ¿no? Y bueno, yo hago esto, yo no sé, limpio vidrio en una esquina, ¿no? Tenemos que ir redondeando que se nos va el programa. Lavo autos, hago esto, hasta que una compañera dijo: acá el problema es que Milei es un mulo de Trump. Cambió el eje de la conversación y de la discusión política. Casi hablamos con los sectores populares de geopolítica. Sí. ¿Entendés? O sea, eso está. El tema es poner la cara y querer discutir esos temas con el pueblo. Ahí arranca la... Bien. Va a arrancar la propuesta, a partir de ahí, de escuchar. Bueno, Pablo, ¿cómo la pasaste? No, muy bien. Bueno, está bueno escuchar nuevas voces, digamos, porque veníamos teniendo invitados un poco más de centro derecha, ahora tenemos más del campo popular, eso me gustó. Bien. Y bueno, agradecerle a Sergio y a Esteban por haber concurrido, y a Lucas, que nos está acompañando también. Y bueno, agradecer a la audiencia de que nos está escuchando, y que sigamos pensando de cómo combatir a este gobierno tan raro. Bueno, a la audiencia hay de todo, así que agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado, y los invitamos a que el próximo martes a las 18 horas nos sigan acompañando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018,